Una república es una forma de gobierno y de organización del Estado en el que el poder político y en particular la jefatura del Estado es ejercido por representantes del pueblo, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y eligen a sus representantes mediante el voto directo o indirecto. Tenemos las repúblicas democráticas. Estas son en las que las autoridades son elegidas mediante el voto directo o indirecto de la ciudadanía, que es el más conocido. Luego tenemos las repúblicas autoritarias. Este es en el que el poder es ejercido de una forma unilateral por un líder o por una facción política que controla las instituciones y vulnera las prácticas democráticas. Repúblicas presidencialistas. Esta es en el que el poder ejecutivo está en manos de un presidente elegido mediante el voto popular. El presidencialismo moderno tiene sus raíces más sólidas en el sistema de gobierno, establecido por Estados Unidos tras su independización en 1776. Al liberarse del dominio británico, los colonos se enfrentaron al desafío de crear un sistema político que garantice libertad, estabilidad y participación ciudadana. La Constitución de 1787 fue la respuesta a este reto, estableciendo un modelo de gobierno innovador. Se caracteriza por tener un presidente como jefe de Estado y de gobierno, con los poderes definidos y separados del Congreso o Parlamento. En la mayoría de los sistemas presidencialistas, el presidente es elegido directamente por los ciudadanos, ya sea mediante votación popular o a través de sistemas electorales indirectos diseñados para representar la voluntad de la ciudadanía. Una de las ventajas más destacadas del presidencialismo es la estabilidad que proporcionan los mandatos fijos, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde un primer ministro puede ser destituido por la pérdida de confianza del Parlamento. En un sistema parlamentario, el poder legislativo está formado por un parlamento elegido por el pueblo, es quien innova las riendas del gobierno. Además el jefe del Estado y el jefe del gobierno se convierten en dos personas diferentes, así de manera distinta al parlamentarismo. El jefe de gobierno es elegido por los parlamentarios. En ese tipo de sistemas, el parlamento elige el gobierno, encargado del poder ejecutivo. Igualmente, aunque puede haber excepciones, esta figura suele tener funciones solo representativas, sin poder político real. El Estado gendarme es una noción central del liberalismo clásico, que coloca al Estado como un ente cuya función es garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de los contratos. Este modelo, que alcanzó gran influencia durante los siglos XVIII y XIX, ha dejado profundas grietas en la configuración histórica de las instituciones políticas y económicas en países como México. En lugar de mantener una representación social equitativa, su función se orienta a preservar un orden que favorece a las élites, incluso cuando esto implique marginar y desatender a los sectores sociales más vulnerables. El estado de bienestar es un modelo de organización política social en el que el gobierno tiene un papel esencial en la protección y la garantía de bienestar de los ciudadanos. Se trata de un modelo sociopolítico y económico que parte de la idea de la justicia social. Se basa en la idea de que el bienestar de los individuos no depende únicamente de sus esfuerzos personales, sino también de las políticas que se llevan a cabo en el Estado. Asegura el acceso universal a servicios como educación, salud, pensiones y seguros de desempleo. Promueve la equidad mediante políticas redistributivas, como impuestos progresivos y transferencias sociales. El concepto de Estado de Derecho surgió en el siglo XIX, pero tiene algunos antecedentes. En el siglo IV a.C., Aristóteles consideraba más conveniente el gobierno de la ley que el de cualquier otro individuo. El Estado de Derecho es un orden político regido por un sistema de leyes e instituciones que se organizan de acuerdo con las disposiciones de una Constitución. De este modo, en el que el Estado de Derecho es característico de los regímenes democráticos, en él todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, legisladores y jueces, están sujetos por igual a las normas que establece la ley y la Constitución. En un Estado de Derecho se fijan limitantes a la capacidad de acción de los órganos de gobierno y se establecen reglas que organizan la vida social y política de los ciudadanos sobre la base de cualquier igualdad de derechos. En un Estado de Derecho, la organización busca impedir la concentración absoluta del poder y asegurar el equilibrio entre las autoridades. Generalmente, el Estado se divide en tres poderes. El poder ejecutivo, encargado de administrar el gobierno y aplicar las leyes. El poder legislativo, el responsable de crear y reformar las leyes. Y el poder judicial,
encargado de interpretar las leyes y resolver los conflictos conforme al derecho. Entre las principales características de los derechos humanos resalta la universalidad, la igualdad y no discriminación, la irrenunciabilidad, la interdependencia. Algunos ejemplos de los derechos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a un hogar digno, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son los principales y los más básicos. En México, la participación ciudadana es clave para consolidar la democracia, ya que integra al gobierno y a la sociedad civil en las decisiones públicas. En México, las leyes regulan esta intervención que se basa en 3 pilares: la relación individuo-estado, el ciudadano con derechos y deberes y un régimen que garantiza su participación. Este proceso se enmarca en los fines del Estado, cuyas metas justifican su existencia. Estos fines se dividen en primarios, que son exclusivos del gobierno, y secundarios, que pueden hacer los particulares. Para cumplirlos, el Estado usa 3 funciones: la política para dirigir, la administrativa para gestionar bajo la ley y la reglamentarista para emitir decretos. Sin embargo, la democracia enfrenta amenazas como el autoritarismo y el populismo. El autoritarismo concentra el poder y abusa de la autoridad, limitando libertades con opresión y justificando la represión como defensa de la soberanía. Por su parte, el populismo moviliza en las masas, unificando al pueblo. Si es de derecha, se enfoca en el nacionalismo frente a la globalización y minorías. Si es de izquierda, busca la justificación social, combatiendo una élite económica explotadora. la democracia es un sistema político y social en el que la soberanía reside en el pueblo. Se expresa mediante la voluntad de la mayoría del sufragio. Los representantes bajo un sistema democrático deben velar por los intereses de toda la población y les exigen determinadas responsabilidades. Esto implica no incurrir en actos deshonestos ni por interés personales sobre el bien común. En una democracia, todos los individuos son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo y equitativo, y no deben de ser discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características. En la Edad Media, los señores feudales exigían a sus administradores reportes periódicos sobre la producción agrícola y el cobro de impuestos. Este mecanismo busca evitar abusos y proteger el patrimonio de quien delegaba la administración. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual una persona u organización informa sobre el uso de los recursos y el resultado de estos. Aplica tanto en el sector público como en el sector privado. Representa una obligación legal y ética.